Hola, hola, raíces del cielo. Hay descubrimientos astronómicos que parecen solo científicos hasta que uno empieza a mirarlos simbólicamente y algo nos estremece por dentro, porque hay momentos donde el cosmos y la conciencia humana parecen moverse en una sincronía profunda. Es como si ciertos cuerpos celestes no aparecieran en nuestro radar desde su nacimiento, ¿no? Sino cuando nuestra percepción colectiva está lista para reconocer el tipo de conciencia que cada uno de ellos representa. Y Sedna parece pertenecer completamente a este territorio. Sedna no es un exoplaneta, no viene de otro sistema solar. Sedna pertenece al nuestro, aunque honestamente se siente como una visitante de los márgenes, ¿no? Técnicamente es un objeto transneptuniano, extremo además, porque está, o sea, también puede ser un posible planeta enano. Fue descubierto en el 2003 y su órbita es gigantesca, es enorme. Es aproximadamente entre 11.000 y 11.400 años para darle una vuelta completa al Sol. ¿Se imaginan? O sea, 11.000 años, 11.400 años. Esto nos coloca en escalas temporales cercanas al final de la última gran glaciación del planeta, ¿verdad? Y ya desde ahí el símbolo comienza a ponerse un poquito inquietante, ¿no? De una manera casi perturbadora, porque Sedna proviene del imaginario inuit, del hielo del océano profundo, de la memoria congelada y de las corrientes invisibles que sostienen la vida desde abajo. Así que primero vamos a adentrarnos en el mito, tal como lo sostienen los inuit. Los inuit son los pueblos originarios del Ártico que habitan regiones de Groenlandia, Canadá y Alaska, comunidades profundamente conectadas al hielo, al océano, a los ritmos extremos de supervivencia del norte. Para los inuit, la naturaleza nunca es un simple paisaje de fondo. O sea, el hielo, el viento, los animales y el mar forman parte de una red viva de relación, memoria y de conciencia. Y quizás por eso el mito de Sedna emerge precisamente desde ese territorio donde el océano no se percibe solamente como agua, sino como presencia, inteligencia, fuerza espiritual en relación intrínseca a la comunidad, ¿no? Sedna era una joven que en distintas versiones de la historia, de los mitos, rechaza pretendientes o termina siendo entregada a un extraño forastero que llega desde afuera de la comunidad, o sea, no pertenecía a la comunidad. Ya por ahí estamos hablando de que este extraño parece humano también al principio, pero pertenece a otro registro. Entonces llega desde afuera, no desde la comunidad, como con una presencia extranjera que seduce, ¿no? Que desplaza y abre una puerta hacia lo desconocido. Ya por ahí estamos viendo que hay una invitación a algo desconocido, ¿no? Y en una de las versiones del mito, cuando la lleva lejos a una isla rocosa y aislada, se quita la capucha y revela su verdadera forma. Y es la forma de un cuervo, de un espíritu pájaro, una figura chamánica además y liminal dentro de muchas tradiciones del norte, porque eso es lo que representa el cuervo para esa civilización. Y aquí el mito entonces empieza a mostrar que Sedna no está entrando simplemente en un matrimonio, sino en una separación radical de su tribu, del hogar y del orden conocido. Él la arranca del borde conocido y la lleva hacia una isla de piedra rodeada de agua fría por todas partes, y entonces el ambiente es frío, es hostil, y allí comienza el descenso de Sedna. El padre eventualmente intenta rescatarla, no sabemos el detalle, si es que ella lo pidió, si es que él se preocupó por ella, irrelevante porque lo que pasa después de todas maneras, o sea, no importa el detalle ese, porque al final el padre le da la espalda. O sea, durante el regreso, cuando el padre se la está llevando de regreso, ocurre algo todavía más inquietante, y es que el cuervo descubre que Sedna está escapando, y entonces él y otros de su clan comienzan a levantar una tormenta feroz sobre el océano con el batir de sus alas, y el mar se revuelve negro, el viento ruge, las olas golpean toda la embarcación, que era una pequeña canoa, imagínense, ¿no? Y el padre entra en pánico. Aterrorizado por la fuerza de la tormenta y convencido de que el océano los va a tragar, hace algo brutalmente horrible. Y es que le corta los dedos a Sedna mientras ella intenta sostenerse desesperadamente de la barca para no caer al agua helada. O sea, el mito es mucho más dramático, ¿no? Pero no me gusta mucho el drama, así que no voy a contar ese detalle. Pero bueno, el punto es que aquí se abre esa capa arquetípica
que no podemos pasarle por encima, y es la relación entre hija y padre, ¿no? Ese es uno de los temas arquetípicos que se abren aquí. Porque el padre en este mito no es solamente un personaje familiar, también representa la estructura que debería proteger. La autoridad de la tribu, la memoria de la supervivencia del clan y el mundo conocido al que Sedna intenta regresar. Pero en el momento de mayor terror, esa figura protectora se quiebra. Le da la espalda. El padre no puede sostener la fuerza de la tormenta, no puede sostener el peso de la hija, no puede sostener la presión de lo desconocido y entonces corta. O sea, el mito se vuelve profundamente doloroso porque Sedna no cae al océano con una simple desgracia natural. Ella cae después de una ruptura de confianza total. Cae porque aquello que debía ser refugio se convierte en una amenaza más bien. Cae porque el vínculo paterno, atravesado por miedo, por supervivencia, por pánico, ya no puede responder desde el cuidado. Y esto también puede leerse en una dimensión colectiva. Es la hija aquí puede representar aquello que la comunidad no sabe cómo sostener. Lo sensible, lo profundo, lo incómodo, lo distinto, lo que desborda el orden de la supervivencia. Sedna es empujada primero fuera de la tribu, a través del matrimonio con el extraño, y luego es empujada fuera de la barca, cuando el padre elige salvarse a sí mismo del peligro inmediato. Entonces aquí también se abre una lectura del linaje femenino, porque durante siglos muchas mujeres fueron entregadas, casadas, desplazadas o enviadas lejos de su casa para sostener acuerdos familiares, alianzas comunitarias, seguridad material o supervivencia del clan, básicamente, y el destino íntimo de una mujer muchas veces quedó subordinado a necesidades colectivas que ella no siempre eligió. Y en ese sentido, Sedna no representa solamente a una hija herida, también puede representar memorias ancestrales femeninas de separación, de desarraigo, de obediencia forzada, de silenciamiento y pérdida de hogar. Mujeres que tuvieron que abandonar su territorio emocional, su cuerpo, su deseo o su voz para cumplir con una estructura familiar o social más grande que ellas. Y quizás parte del poder sanador de Sedna sea precisamente ese, traer de regreso esas memorias del árbol familiar para descongelar el dolor atrapado por cristalización, para reconocerlo, para darle lugar y permitir que esa energía vuelva a circular. Es como si al mirar a Sedna también pudiéramos mirar a todas esas mujeres del linaje que fueron enviadas lejos de sí mismas. Desde ahí, el mito se convierte en una imagen de sanación femenina ancestral. Lo que fue exiliado en el linaje comienza a ser recordado. Lo que fue silenciado encuentra voz. Lo que fue entregado como sacrificio puede volver como conciencia, como fuerza, como reparación. ¿Y qué tal si eres tú la persona llamada a traer esa sanación al árbol familiar? Y si en tu cuerpo, en tus decisiones, en tu voz, en tu manera de relacionarte con el mundo empieza a circular algo que muchas generaciones anteriores no pudieron mover. Tal vez sanar no siempre significa resolver toda la historia, a veces significa dejar de repetirla, simplemente. Entonces la separación de Sedna no es solamente una separación familiar, es una separación del mundo conocido, de la tribu, de la protección, de la pertenencia. Y ahí el mito empieza a tomar una dimensión profundamente iniciática, porque muchísimos relatos de transformación espiritual comienzan exactamente así, con una ruptura del orden conocido. La conciencia es arrancada del territorio familiar y empujada hacia una zona liminal donde ya no puede seguir siendo quien eras antes. Sedna atraviesa una secuencia clásica de descenso iniciático. Primero aparece el forastero que abre la puerta hacia otro mundo, hacia un mundo desconocido, y luego ocurre el aislamiento, la separación de la tribu, el quiebre de confianza, la tormenta, la caída al océano profundo, la mutilación, la pérdida de identidad anterior y finalmente la transmutación, la trascendencia. Pero lo importante y lo interesante es que Sedna no asciende inmediatamente después del descenso. Ella permanece abajo. Ella no regresa convertida en heroína solar. Ella no vuelve al pueblo con una gloria visible. Ella se transforma en una fuerza invisible que sostiene corrientes profundas desde el fondo del océano. Y esto es importantísimo simbólicamente porque hay procesos iniciáticos que no nos elevan hacia la luz de manera inmediata. Hay iniciaciones que primero obligan a desarrollar una capacidad de habitar profundidad primero.
Y quizás ahí aparece otra clave importante para comprender esta energía que Sedna representa. El hecho de que ciertos procesos de ascensión no ocurren como una elevación instantánea hacia arriba, aunque pueden tener momentos de presión súbita, de ruptura o de expansión intensa. La integración suele ser muy lenta, profunda y además delicada. El cuerpo necesita tiempo para reorganizarse alrededor de aquello que despertó, para reorganizarse internamente. El sistema nervioso necesita aprender a sostener una nueva intensidad. La identidad necesita atravesar una especie de deshielo interno antes de poder habitar otra forma de conciencia. Sedna trabaja en escalas lentas, oceánicas. No hay una velocidad superficial, sino largos procesos de reorganización interna y además colectiva también. Hay despertares que no se integran subiendo de golpe, sino aprendiendo primero a respirar dentro de la presión de lo profundo. Y quizás por eso Sedna resulta tan contemporánea, porque muchas personas hoy sienten que atraviesan procesos de fragmentación, de exilio interior, de ruptura de identidad o descenso psicológico sin mapas claros para comprender lo que les está ocurriendo. Sedna parece hablar precisamente de esa etapa donde la vieja identidad se rompe antes de que aparezca una nueva forma de relación con la vida. Y precisamente desde esa expulsión comienza su transformación, porque el verdadero final del mito no es su descenso a la profundidad solamente. El verdadero final del mito es la transmutación. ¿Qué pasa? Que cuando los dedos de Sedna caen al mar, se convierten en focas, en morsas, en ballenas, criaturas marinas, o sea, toda una ecología marina a su alrededor. Y ahí es donde ocurre su gran alquimia. Esa es la gran alquimia de la historia. Lo mutilado se vuelve alimento, incluso sustento para la comunidad. Lo expulsado se vuelve abundancia. Lo que cae al fondo comienza a sostener la vida de toda una comunidad. Sedna se hunde hacia las profundidades y desde allí se transforma en una fuerza oceánica, en una guardiana del mar, de sus animales, de la abundancia que sostiene la vida en el Ártico. Y honestamente esto parece menos un cuento folclórico y más una imagen del inconsciente colectivo, porque Sedna vive exactamente donde los psicólogos colocan el iceberg, debajo de la psique humana, debajo de la superficie racional, debajo de la identidad cotidiana, debajo del personaje social. Sedna vive en las profundidades donde permanecen el trauma congelado, la memoria ancestral, el miedo de supervivencia, la separación entre humanidad y naturaleza, las emociones que no encontraron lenguaje y los contenidos que fueron empujados fuera de la conciencia colectiva. Por eso también podemos imaginar a Sedna como guardiana de las partes del alma que fueron rechazadas, aisladas, silenciadas o exiliadas, partes de la conciencia que alguna vez quedaron fuera del relato dominante, fuera de la tribu, fuera del lenguaje, fuera del lugar visible donde una comunidad reconoce lo que existe y lo que es aprobado. Sedna trae memorias del alma con las que habíamos perdido contacto, memorias con las que tal vez no desaparecieron, pero sí quedaron congeladas, sumergidas, suspendidas debajo de capas de tiempo, dolor, miedo, supervivencia, y ahora empiezan a regresar, que no siempre van a regresar como recuerdos lineales, sino como sensibilidad, como intuición, como sueños, como síntomas, como imágenes, como historias antiguas, como cuerpos que recuerdan antes que la mente pueda explicar algo. Y por eso se le puede asociar con una conciencia congelada que comienza a descongelarse, con historias que vuelven, con sabidurías ancestrales que fueron marginadas, con culturas que han sostenido memoria a través del relato oral, pasando historias de generación en generación como si cada palabra fuera una pequeña embarcación cruzando el hielo del tiempo. Y aquí la memoria no es solamente personal, porque también puede sentirse colectiva, planetaria, incluso cósmica, para quienes trabajan con lenguaje más esotérico. Memorias de origen, relatos galácticos, historias antiguas sobre quiénes somos y de dónde venimos, fragmentos de sabiduría que la modernidad descartó porque no cabían en sus sistemas de validación. Sedna también toca el duelo por lo perdido, por lo olvidado, por lo arrancado, por lo que no pudo ser sostenido. Sin embargo, el duelo puede aparecer para liberarnos de corrientes que han estado detenidas, para permitir que lo congelado vuelva a moverse,
para que una memoria exiliada pueda encontrar otra relación nuevamente. Y eso es justamente lo fascinante de su descubrimiento en el 2003. Porque, curiosamente, ese mismo año aparece también MySpace, una de las primeras grandes plataformas de identidad social digital masiva. Me imagino que ustedes se acordarán, porque esto fue el preámbulo de Facebook. Como si simultáneamente el océano inconsciente comenzara a entrar en las redes. O sea, voy a explicar. Ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver eso? Voy a explicarles lo que tiene que ver. Esto da mucho que pensar, porque en el 2003 no fue solamente un año tecnológico, fue uno de esos momentos donde la humanidad empezó a construir versiones digitales de sí misma dentro de un sistema nervioso global en expansión, que todavía estaba en pañales. Pero miren, en 20 años donde estamos, ¿no? O sea, en prácticamente 23 años. Perfiles, o sea, las personas comenzaron a crear todos estos perfiles digitales, sistemas de mensajes, estados emocionales, música, identidad, conexión permanente. Comenzó una fragmentación psicológica y una exposición emocional colectiva que comenzó a circular a velocidades completamente nuevas. Este fue el año de su descubrimiento, 2003. Fue el mismo año de, como les dije, de MySpace. Y yo encuentro esto muy relevante, porque este fenómeno de expresarnos vulnerablemente ante el mundo, de dejar entrar a cualquier desconocido virtual en zonas de intimidad y privacidad que hasta entonces permanecían mucho más resguardadas, fue algo profundamente nuevo para la psique colectiva. Y sin embargo fue imparable, metafórica y literalmente un deshielo colectivo. Casi como si el mundo interno hubiera empezado a externalizarse a través de las pantallas. Muy Gemini, by the way. Muy Gemini, además de eso. Y Sedna aparece exactamente ahí, porque Sedna emerge astronómicamente en una época donde la humanidad empieza a confrontar cosas que antes permanecían enterradas. El trauma colectivo, la disociación, la salud mental, la fragmentación perceptiva, la crisis ecológica, la sobrecarga nerviosa, la hiperconectividad, el deshielo del Ártico que físicamente comenzó ese mismo año 2003. O sea, comenzamos a escuchar esas noticias en ese año. Realidades sintéticas, manipulación narrativa. Es como si aquello que pertenecía congelado en las profundidades empezara por fin a emitir una señal. Y entonces todo esto nos lleva hacia una de las ideas más fascinantes de la astrología arquetípica, y es la sensación de que ciertos descubrimientos astronómicos parecen coincidir con aperturas de conciencia colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque, como les decía al principio, no estamos listos siempre para que ciertos cuerpos celestes aparezcan en nuestro radar, que los podamos ver. Urano se hace visible para la conciencia humana durante la Revolución Francesa. Es cuando estábamos abiertos para eso, cuando nuestra conciencia comenzó a despertar para poder entender esta dinámica, esta energía revolucionaria y libertaria. O sea, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el nacimiento de nuevas ideas de libertad individual, una ruptura radical con estructuras antiguas de autoridad, pensamiento, organización social. Además coincide con el despertar de la electricidad y con una humanidad comenzando a relacionarse con formas completamente nuevas de velocidad. Con la innovación, con la independencia mental, Neptuno aparece durante el auge del espiritualismo moderno, la fotografía, la sensibilidad romántica y en gran parte ese imaginario victoriano asociado a fantasmas, a mediums, a melancolía, éter, océanos psíquicos. Plutón emerge mientras la humanidad descubre la energía nuclear y desciende al inframundo psicológico y político del siglo XX. Quirón aparece cuando comenzamos a hablar más profundamente de trauma, de herida, de sanación. Nuevos modelos de sanación aparecen, mientras también empieza a crecer una conciencia más fuerte alrededor del cuidado del cuerpo, de la tierra, de los vínculos entre salud humana y naturaleza y conciencia. Y Sedna aparece cuando la humanidad empieza a percibir el costo psíquico de una humanidad que comenzó a separarse progresivamente de la naturaleza, del cuerpo, de los ritmos orgánicos, del silencio interior, de las corrientes profundas de relación entre conciencia y vida.
O sea, los astrónomos decidieron salir, esta es otra cosa muy interesante también, los astrónomos decidieron salir del panteón grecorromano tradicional, ¿no? Hasta ahora, y la nombraron diferente. O sea, durante siglos, perdón, durante siglos gran parte de la nomenclatura planetaria moderna se sostuvo sobre los dioses clásicos de Grecia y Roma, ¿no? Pero Sedna no recibió un nombre olímpico. Ella lo sacaron de ahí. Ella recibió el nombre de una diosa inuit del océano helado. Esto también me parece profundamente simbólico. Es como si incluso la imaginación astronómica moderna hubiera sentido que este objeto pertenecía a otro territorio arquetípico, no al cielo luminoso de los dioses clásicos, sino a las regiones frías, marginales y profundas de una memoria más antigua, más oceánica y ancestral. Y honestamente ya eso empieza a sentirse menos como simple nomenclatura científica y más como una especie de sincronía cultural inconsciente. Ahora, durante décadas Sedna estuvo transitando Tauro, y esto también es interesantísimo, porque Tauro habla del cuerpo, de la tierra, de la supervivencia, de la materia, de la estabilidad, del alimento, la economía, de los recursos y la relación con la naturaleza. Y Sedna comenzó a transitar Tauro aproximadamente a mediados de los años 60. Y es interesante observar que en ese mismo periodo Urano y Plutón se abrazaban en Virgo, el signo asociado al cuerpo, al trabajo, a los sistemas y a la relación entre conciencia y materia cotidiana. La conjunción de Urano y Plutón en Virgo en 1966 parece haber marcado el inicio de un despertar profundo alrededor de la necesidad de reconexión con el cuerpo, con la salud, con los ritmos naturales, con la alimentación, con la tierra y con formas más conscientes de habitar la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, también acelera otra tendencia muy virginiana y es la hiperespecialización. La fragmentación del conocimiento en áreas cada vez más técnicas, la profesionalización extrema, o sea, esta especialización y optimización constante, el cuerpo convertido en un sistema medible, la medicina separándose en múltiples ramas, la productividad convirtiéndose en un valor central, el nacimiento de una civilización obsesionada con eficiencia, con rendimiento, con diagnóstico, precisión, perfeccionamiento continuo. Y entonces empieza a aparecer una paradoja importantísima de nuestra época, y es que mientras más información acumulábamos sobre todas las partes, ¿no?, a través de la especialización, pues entonces más parecía perderse la percepción del organismo como un todo, ¿no?, como el organismo completo. Urano y Plutón en Virgo despiertan simultáneamente una revolución tecnológica y una necesidad profunda de sanar la fractura entre sistema y vida. Y al mismo tiempo también abre una revolución gigantesca en sistemas, en trabajo, en tecnología, en medicina y organización de la vida moderna, que al final nos ha destruido, porque ya sabemos hoy en día que todas esas, bueno, no todos, vamos a decir, pero casi todos estos paradigmas que salieron de acá, básicamente han sido todos una falacia, han sido todos bajo dirección de quienes han pagado estos estudios. Y bueno, ese abrazo de Urano y de Plutón en Virgo más bien parece haber abierto una especie de laboratorio colectivo sobre el cuerpo moderno, sobre nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías en aquel momento, nuevas tensiones entre salud y productividad, nuevos sistemas de vida cotidiana, nuevas preguntas sobre alimentación, que también sabemos a dónde nos ha llevado, y la medicina, que también sabemos, los hábitos, la rutina, todo el desgaste nervioso. Ahora, pocos años después, entonces en el 77, Quirón se hace visible para la conciencia humana, y esto trajo otro matiz fundamental: la sanación, el cuerpo como lugar de memoria, la necesidad de tender puentes entre ciencia, espiritualidad, medicina, conciencia. Entonces, visto así, la entrada de Sedna en Tauro no ocurre aislada, ocurre dentro de un campo histórico donde el cuerpo colectivo empieza a volverse el tema central. El cuerpo que produce, el cuerpo que enferma, el cuerpo que desea, el cuerpo que protesta, el cuerpo que busca sanar, el cuerpo de la tierra también, cada vez más visible como organismo herido y no como simple depósito y explotación interminable de recursos.
Durante este larguísimo tramo vimos una civilización cada vez más obsesionada con producción, con consumo, con acumulación, seguridad material, mientras simultáneamente el cuerpo colectivo comenzaba a saturarse de ansiedad, de desconexión, de traumas somatizados, y era el trauma congelado alojado en la materia. Pero ahora Sedna entra definitivamente en Géminis en abril del 24, después de una breve antesala en el 23, donde tocó el signo por unos meses y luego retrogradó nuevamente hacia Tauro. Y honestamente eso también parece profundamente simbólico. Es como si primero hubiera asomado la cabeza desde debajo del hielo antes de emerger completamente, porque Géminis no es cuerpo, es sistema nervioso, es lenguaje, es información, es red, percepción, intercambio, es multiplicación de voces. Entonces Sedna entrando a Géminis parece hablar de algo muy contemporáneo y es el océano inconsciente entrando al sistema nervioso colectivo. Lo que antes permanecía debajo del hielo ahora comienza a circular, multiplicado a través de palabras, de redes, de imágenes, de algoritmos, de conversaciones y estados emocionales contagiosos. Y claro, esto tiene una cara muy caótica, una sobrecarga mental, una fragmentación, un ruido constante, una ansiedad colectiva y una dificultad para distinguir señal de interferencia. Pero también una posibilidad profundamente luminosa, porque Géminis no solo fragmenta, también conecta. Y quizás la parte positiva de Sedna en Géminis sea precisamente esa. Lo congelado encuentra lenguaje, lo enterrado encuentra voz, lo exiliado encuentra conexión. Tal vez estamos entrando en una época donde la humanidad empieza lentamente a desarrollar la capacidad para hablar de profundidades que antes quedaban selladas bajo presión. O sea, esto sugiere otra capa arquetípica. Y es que Sedna no representa solamente sufrimiento, representa la transformación del sufrimiento en conciencia. O sea, esos dedos amputados se convierten en vida marina. Lo mutilado se vuelve alimento, sustento. Lo expulsado se vuelve poder. Lo que cayó al fondo comienza a sostener corrientes invisibles desde abajo. O sea, esto es profundamente alquímico. Y quizás por eso este arquetipo resulte tan estremecedor para nuestra época, porque durante mucho tiempo creímos que podíamos separarnos. Mente separada del cuerpo, humanidad separada de la naturaleza, tecnología separada de conciencia, información separada de la sabiduría. Pero Sedna parece surgir precisamente cuando comenzamos a descubrir que nada estaba realmente separado, cuando todo seguía conectado debajo del hielo. Y quizás esa sea la gran pregunta de esta era. ¿Podemos sostener conscientemente todo lo que ahora somos capaces de percibir? Porque abrir percepción también exige madurez emocional, ética, espiritual, y tal vez Sedna no venga solamente a mostrarnos el trauma congelado de la humanidad, tal vez venga a enseñarnos a escuchar las corrientes profundas nuevamente, a recordarlas. Ahora, vamos a entrar en una de las capas más fascinantes y sensibles del arquetipo de Sedna, y es la relación entre agua, memoria y conciencia colectiva. La órbita de Sedna, como les dije, ronda aproximadamente entre 11.000 y 11.400 años. Esto es una cifra que resuena simbólicamente con el final de la última gran glaciación de la Tierra. O sea, es espeluznante, ¿no? Desde una lógica mecánica de causa y efecto científico, ¿no? Pero desde una resonancia arquetípica profundamente evocadora también. Sedna emerge desde regiones heladas y remotas del sistema solar, precisamente en una época donde el hielo real del planeta comienza a derretirse frente a nuestros ojos, o sea, físicamente. Y ahí aparece una pregunta enorme para nuestra época. ¿Qué guarda el hielo? ¿Qué conserva el océano? ¿Qué memorias parecen estar permanentemente suspendidas debajo de la superficie de la conciencia humana? O sea, podemos incorporar también investigaciones contemporáneas, conversaciones culturales alrededor de la idea de la memoria del agua. Investigadoras como Beda Austin, que la mencioné también en otro episodio que hice, han explorado el agua como una especie de archivo sensible. Ella empezó como fotógrafa y empezó a trabajar todas estas imágenes formadas en agua congelada y observando cómo ciertas palabras, emociones o intenciones parecen generar patrones distintos. O sea, básicamente ella entabló un diálogo con el agua utilizando la fotografía como medio. Y más allá del debate científico y de las controversias alrededor de estas investigaciones, lo interesante es el movimiento simbólico que esto revela dentro de la conciencia colectiva.
Porque la humanidad parece estar comenzando nuevamente a preguntarse si el agua es solamente una sustancia física o si participa también en formas más profundas de información, de resonancia, de memoria, y esto conecta de manera impresionante con Sedna, porque el cuerpo humano es mayoritariamente agua, el planeta es mayoritariamente agua, la vida comienza en agua, las emociones siempre fueron descritas como corrientes, como mareas, oleajes, congelamientos, desbordes, incluso nuestro lenguaje psicológico es acuático. O sea, decimos que alguien se siente ahogado emocionalmente. Ahí estamos hablando de ese lenguaje acuático. Hablamos de una ola de tristeza, de estar desbordados, de mareas internas. Hablamos de naufragar psicológicamente o de emociones congeladas, cristalizadas. Decimos que algo finalmente fluyó, que alguien se quebró como un dique o que una conversación removió aguas muy profundas. O hay personas que también dicen remover las aguas ajenas para que no se vea cuán profundas son las de ellas. O sea, nosotros tenemos un lenguaje acuático incorporado sin darnos cuenta. La psique humana lleva siglos utilizando el agua como una de sus metáforas más naturales para hablar del mundo emocional y del inconsciente. Entonces Sedna, viviendo en el fondo del océano helado, deja de sentirse solamente como una figura mitológica. También comienza a sentirse como una imagen del archivo líquido profundo de la humanidad. Sedna puede resonar con los secretos todavía ocultos del océano profundo, la mayor parte del mundo submarino que sigue siendo desconocida para nosotros. Hay formas de vida, ecosistemas, minerales, corrientes, sonidos, memorias planetarias que apenas comenzamos a comprender. Y en esta misma línea resulta inquietante recordar cómo en el 2023, justo en la antesala del ingreso definitivo de Sedna en Géminis, el imaginario colectivo volvió a mirar hacia las profundidades con la tragedia de ese sumergible Titán, ¿se acuerdan? Descendiendo hacia los restos del Titanic, y otra vez aparecen los mismos símbolos. El océano oscuro, la presión extrema, la tecnología humana intentando entrar en regiones donde el cuerpo no puede habitar y una memoria congelada de la modernidad descansando en el fondo del mar. Por eso Sedna también puede asociarse simbólicamente con nuevos desarrollos que vengan desde las zonas más oscuras y misteriosas del océano. Tal vez nuevos descubrimientos sobre vida marina, inteligencia animal, ecología profunda, sonidos submarinos, microorganismos, presión extrema, adaptación biológica o quizás nuevas comprensiones sobre cómo la Tierra guarda información en sus profundidades. Incluso la idea contemporánea de la materia oscura nos puede servir también como metáfora arquetípica, sin tomarla de forma natural, simplemente simbólico. La materia oscura habla de aquello que no vemos directamente, pero cuya presencia se percibe por todos sus efectos. Sedna también trabaja ahí, también trabaja en esos lugares, desde lo invisible, desde lo sumergido, desde las regiones donde la conciencia todavía no alcanza a mirar con claridad, pero que aún así organizan corrientes enormes desde abajo. El hielo aparece aquí como una memoria cristalizada, que es muy Saturno, by the way, muy 3D. O sea, hay una resonancia saturnina también aquí, incluso capricorniana. Esa zona fría de la psique donde el tiempo comprime, conserva, endurece ciertas memorias. Sedna guarda memoria en el océano helado, en la profundidad líquida del inconsciente. Sin embargo, Capricornio lleva esa memoria hacia la montaña, hacia la piedra, hacia la estructura visible que se levanta después de haber atravesado presión, tiempo y sobrevivencia. Son dos movimientos distintos, pero de una misma vertical simbólica, por decirlo así, porque Sedna abajo, en el archivo sumergido, y Capricornio arriba, en la cristalización de la experiencia en forma, en historia, en estructura, en conciencia. Es una memoria hundida en el agua, Sedna, y la otra memoria tallada en la montaña, Capricornio. Y quizás una de las intuiciones más importantes de esta era sea precisamente que la humanidad empieza lentamente a recordar que no está separada de la tierra, del agua, del cuerpo, ni de las corrientes invisibles que sostienen la vida debajo de la superficie racional. También estos sistemas de inteligencia artificial hoy en día, la cantidad de agua, señores, que lleva, el gasto de agua es horriblemente espantoso, el gasto de agua, y esto es algo que todavía yo creo que no hemos medido todavía la relación con esto y hasta dónde puede llegar, o sea, energéticamente, este costo, ¿no?
Podemos sostener también como imágenes de cierre de este tramo la idea de que la diosa del hielo emerge mientras el hielo real comienza a derretirse. O sea, impresionante, ¿no? O sea, que la humanidad empieza a recordar que no está separado de la Tierra. O sea, es arquetípicamente poderoso que ese deshielo literal estaba dialogando con el deshielo psíquico. El hielo como memoria cristalizada y Sedna como guardiana de ese archivo profundo donde el agua, el cuerpo, la emoción y la conciencia colectiva se están encontrando en ese momento. Así que otra capa profunda y simbólica de la entrada de Sedna en Géminis, esto que me llama mucho la atención, porque Géminis tradicionalmente rige los brazos, las manos, los pulmones, los hombros, el sistema nervioso periférico. Y cuando conectamos esto con el mito de Sedna, la imagen se vuelve casi demasiado perfecta, ¿no? Porque Sedna pierde los dedos, precisamente, pierde las manos como herramienta de agarre, pierde la capacidad física de sostenerse en la barca, sostenerse donde está lo conocido. Y ahora entra en el signo asociado precisamente con las manos, con la conexión neuronal, el intercambio, la transmisión, la coordinación entre mente y cuerpo. Esto es enormemente simbólico, porque las manos son mucho más que extremidades físicas, son extensiones de conciencia. Con las manos tocamos, escribimos, creamos, construimos, acariciamos, elaboramos, señalamos, nos comunicamos, traducimos pensamiento en materia. Las manos son una interfaz entre el mundo interno y externo. Entonces Sedna, entrando en Géminis, podría tener muchísimo que ver con recuperar la capacidad de conexión después de tantos largos periodos de congelamiento colectivo, especialmente conexión nerviosa y relacional. Esto, es como en un trauma profundo muchas veces se pierde la sensación de agencia. Es como si una persona no pudiera agarrar su vida, su voz, su dirección, y el cuerpo entra en un congelamiento, en una disociación, en una desconexión. Sedna literalmente pierde la capacidad de agarrarse, pero luego sus dedos se convierten en criaturas marinas gigantescas. El dolor se transmuta en algo que alimenta, que sostiene la comunidad. O sea, no hay una función perdida. Se transforma en otra forma de inteligencia, de abundancia, de circulación. Y esto en Géminis es una expresión mucho más elevada, porque la conciencia deja de funcionar solamente desde el control físico y empieza a funcionar desde la red, desde el intercambio y la percepción. Más adelante, desde la tradición simbólica del mito, aparece un detalle profundamente importante, y es que Sedna ya no puede peinarse. Ese es otro detalle, porque al perder los dedos, ella pierde también la capacidad de desenredar su propio cabello. Entonces su cabello comienza a acumular nudos, memoria detenida, energía congelada, y por eso en sus ceremonias los chamanes descienden simbólicamente y espiritualmente hasta el fondo del océano para peinarla. O sea, bajan a restaurar circulación, porque el pelo enreda toda la circulación del área y de la comunidad. El cabello aparece aquí como un símbolo de corriente vital, de memoria, de conexión espiritual. Cuando el cabello se enreda, algo deja de fluir. Y el acto chamánico de peinar a Sedna se transforma en una imagen profundamente terapéutica. Acercarse al dolor sin violencia y devolver movimiento a aquello que había quedado congelado. Y esto conecta de manera impresionante con nuestra época, porque vivimos en una civilización donde las manos también cambiaron radicalmente. Las pantallas, los teclados, los touchscreens, la inteligencia artificial, la realidad digital, hiperestimulación nerviosa han convertido nuestras manos en puntos de contacto permanente con redes globales. Las manos ahora están conectadas constantemente a circuitos de información que atraviesan el planeta entero. Es casi como si extensiones del sistema nervioso colectivo ahora son las manos, ¿no? Entonces Sedna, entrando en Géminis, podría simbolizar preguntas enormes sobre qué estamos tocando, qué estamos transmitiendo, cómo usamos lenguaje y tecnología, qué información circula a través de nuestras manos y qué tipo de conciencia estamos alimentando mediante nuestras conexiones. Así que este simbolismo es una imagen brutal para este código astral, porque Sedna perdió los dedos y entra en el signo que rige las manos. Esto parece hablar de la humanidad reaprendiendo cómo tocar el mundo conscientemente después de una larga desconexión, reaprendiendo cómo comunicarse, cómo relacionarse, cómo transmitir conciencia simbólica y cómo conectar sistema nervioso y alma.
porque Géminis también es puente. Y Sedna parece preguntarnos qué ocurre cuando una civilización tecnológicamente hiperconectada todavía está cargando congelamiento emocional profundo en sus manos y en su sistema nervioso. Hay una parte simbólica y una parte biológica en esto, y ambas pueden dialogar sin necesidad de convertirlo en un dogma absoluto, ¿no? Porque biológicamente las manos están hiperconectadas al cerebro y al sistema nervioso. Tenemos una cantidad enorme de terminaciones nerviosas y sensibilidad táctil ahí, ¿no? En el mapa cortical del cerebro. El famoso homúnculo. Las manos ocupan un espacio inmenso. El cerebro dedica una enorme cantidad de recursos a la percepción y al movimiento manual. Por eso las manos son tan importantes para la regulación nerviosa. El contacto emocional, el aprendizaje, la creación, la comunicación, la percepción fina, el vínculo humano. O sea, tocar a alguien le trae calma. Sostener a una persona estresada la regula. Una mano puede transmitir seguridad incluso antes de que aparezcan las palabras. Muchísimas tradiciones de sanación han visto las manos como conductores de energía vital. Desde el Reiki, la imposición de manos, hasta las prácticas chamánicas, la medicina energética, las bendiciones ritualísticas, los mudras, la sanación espiritual cristiana, muchas prácticas taoístas, yoicas. Simbólicamente tiene mucho sentido porque las manos son una extensión visible del corazón y del sistema nervioso. Incluso el lenguaje cotidiano lo sabe, o sea, tender una mano, dar una mano, tener tacto, poner las manos sobre algo, manos creadoras, las obras de las manos representan nuestra capacidad de transmitir presencia al mundo. Entonces, si conectamos todo esto con Sedna en Géminis, la imagen se abre todavía más, porque Sedna pierde los dedos, pierde la capacidad de agarre, entra en el signo asociado con las manos, con los nervios y con la conexión, y esto puede leerse como una humanidad reaprendiendo el uso consciente de sus canales de transmisión. Porque las manos están transmitiendo constantemente información al planeta entero. O sea, tecleamos, posteamos, tocamos pantallas, alimentamos algoritmos, creamos imágenes, enviamos mensajes, programamos inteligencia artificial. Las manos literalmente se volvieron todos los nodos del sistema nervioso colectivo global. Entonces la pregunta ya no es solamente qué sostenemos, la pregunta es qué estamos transmitiendo a través de nuestras manos. Y de ahí la idea de luz aparece en un sentido precioso, porque hay una presencia consciente, hay una intención, hay una coherencia nerviosa y una capacidad de regular y de conectar en lugar de fragmentar. Una mano puede herir o puede restaurar circulación. Esto es muy Sedna. Restablecer flujo donde antes había congelamiento. Quizás una de las frases más potentes de este tramo sería precisamente esta: las manos pueden enredar el mundo o ayudar a peinarlo. Y tal vez una de las tareas más importantes de esta época sea precisamente reaprender a relacionarnos conscientemente con nuestras manos. No solamente como herramienta de productividad, también, o sea, productividad, velocidad, respuesta automática, también como órganos de presencia, como contacto, como regulación humana, calor humano. Tal vez reconectar con las manos empieza por cosas profundamente simples y profundamente olvidadas. Cocinar lentamente, escribir a mano, tocar tierra, crear arte manualmente, acariciar a un animal, hacer jardinería, sostener la mano de alguien sin prisa, respirar mientras tocamos, sentir la textura, temperatura, la presión. Es casi como devolverle al sistema nervioso una relación menos fragmentada con el tacto. Porque hoy las manos pasan buena parte del tiempo tecleando, deslizando pantallas, respondiendo a estímulos y alimentando algoritmos, pero rara vez descansan verdaderamente en una presencia. Y ahí Sedna vuelve a abrir otra pregunta preciosa, y es cómo devolvemos circulación consciente a aquello que hacemos miles de veces al día sin sentirlo realmente. Y tal vez reconectar con las manos no significa regresar románticamente al pasado, tal vez significa recordar cómo tocar, cómo crear, cómo sostener, cómo transmitir, cómo habitar tecnología sin perder cuerpo, sensibilidad, relación humana. Quizás es ahí donde Sedna deja de sentirse solamente como un mito lejano del Ártico y empieza a sentirse como un espejo profundamente contemporáneo y sincrónico con nuestra actualidad. O sea, no estamos hablando solamente de una diosa del océano helado. Está hablando de una humanidad intentando volver a sentir después de décadas de saturación, velocidad, fragmentación, desconexión nerviosa.
Estamos hablando de una civilización que desarrolló niveles extraordinarios de tecnología, información, especialización, mientras lentamente hemos estado perdiendo sensibilidad para escuchar nuestras propias corrientes profundas y nuestras propias conexiones. Quizás por eso Sedna emerge ahora, no en otro momento histórico, sino precisamente en una época donde el hielo literal del planeta comienza a derretirse, mientras también empiezan a descongelarse las memorias, las emociones, los traumas, las preguntas que durante muchísimo tiempo permanecieron debajo de la superficie colectiva. Abrir percepción no es solamente adquirir más información, es también, abrir la percepción exige una madurez emocional, nerviosa, ética, espiritual, y exige también la capacidad de sostener profundidad sin fragmentarnos. Exige aprender a relacionarnos conscientemente con aquello que tocamos, consumimos, transmitimos, alimentamos todos los días. Y ahí Sedna se vuelve una pregunta viviente. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué hacemos con aquello que nuestras manos alimentan, sostienen, conectan todos los días? ¿Qué hacemos con nuestra capacidad de tocar el mundo? Porque quizás el verdadero desafío de esta era no sea solamente desarrollar tecnologías cada vez más inteligentes. Tal vez el desafío sea recordar cómo permanecer humanos dentro de ellas. Tal vez por eso el gesto chamánico de peinar a Sedna resulta tan poderoso simbólicamente. Porque nadie baja al fondo del océano para conquistarla, bajan para restaurar la circulación, para desenredar la memoria, para devolver movimiento a aquello que había quedado congelado. Y quizá eso mismo es lo que esta época nos está pidiendo, restaurar relación entre mente y cuerpo, entre tecnología y conciencia, velocidad y presencia, entre información y sabiduría, entre humanidad y naturaleza. Tal vez Sedna no viene solamente a mostrarnos el inconsciente congelado de nuestra época, tal vez nos viene a enseñar a escuchar el océano nuevamente. Porque debajo del ruido todavía hay corrientes profundas intentando guiarnos. Y quizás eso es lo que Sedna vino a recordarnos en esta época de la historia humana, que incluso después del congelamiento, la fragmentación, el exilio, la saturación nerviosa, la desconexión, la vida todavía busca circulación, todavía está buscando relación, todavía busca conciencia, y quizás el verdadero deshielo no ocurra solamente en los polos del planeta, tal vez esté ocurriendo dentro de la psique humana, dentro del cuerpo, de nuestras memorias, dentro de nuestras manos. Tal vez recordar cómo tocar el mundo conscientemente sea también una manera de recordar cómo volver a pertenecernos. Y tal vez alguien dentro del linaje tiene que convertirse en un punto de retorno. Alguien que deje de cargar la historia como condena silenciosa y empiece a transformarla en conciencia. Tal vez esa persona eres tú, tal vez tu cuerpo, tu voz, tus manos, tus decisiones y tu manera de amar puedan empezar a devolverle circulación a algo que estuvo congelado durante generaciones. Tal vez esa sanación no sea solo para ti, tal vez atraviese tu árbol familiar, tu tribu, tu comunidad, las generaciones que vienen detrás. ¿Qué hacemos con todo lo que ahora somos capaces de percibir? ¿Desde qué lugar tocamos, transmitimos, participamos en el tejido vivo del mundo? Así que Raíces del Cielo, los dejo con estas preguntas. Nos escuchamos el viernes con el próximo Pulso Astral. Mientras tanto, que el cielo te inspire y las redes te sostengan siempre. Nos escuchamos. Chao, chao, chao.